Comencemos con la cuarta parte, que es análisis, y espero que cubramos algo de rediseño del proceso. Entonces, me parece que no vamos a tener tiempo para la implementación, ¿no? Desgraciadamente, porque me parece que hay muchos interesados en el tema. Pero les voy a dar un apuntador. Análisis. Cuando hacemos análisis de procesos, partimos de la hipótesis que ya entendemos el proceso y lo hemos modelado y lo hemos documentado. Y tal vez una cosa que no insistí suficiente es que tengo un modelo de procesos y hay tareas. Cada tarea le voy a dar una definición. Entonces, detrás de mi modelo está una definición de cada tarea. Para cada compuerta de tipo X, voy a definir las reglas de negocios que se usan para determinar cuándo se va a la izquierda y cuándo se va a la derecha. O si hay tres, cuándo se va a la izquierda, a la derecha y en medio. Para cada evento, voy a definir cuándo sucede, cómo se detecta, y así sucesivamente. Y eso va a ser mi documentación del proceso. Y para cada piscina o para cada carril, voy a también definir qué significa. Y eso entero constituye mi modelo ASIS. E independientemente del nivel que yo utilicé, del detalle que puse, que depende de qué es lo que voy a hacer, lo voy a tomar como entrada para analizar. A ver cuánto puedo hacer. Análisis en BPM. BPM no es como Lean o Six Sigma, ¿eh? Y no, nada contra Lean y Six Sigma. Y perdón si yo sugerí que había una herramienta que tenía algo de mal, en ningún momento lo pensé. Todas las herramientas son lindísimas. Todas tienen un uso. Si no, no estarían en el mercado. Ahora, ¿cuál herramienta le conviene a usted? Esa es otra pregunta. Y esa es una pregunta que solo voy a discutir en privado y cuando no estoy siendo grabado. Porque estoy grabando todo eso está grabado, incluyendo las preguntas. Y las vamos a poner en algún lugar y le voy a dar la liga a los videos a los organizadores y ahí van a ver cómo se la distribuye. Por si acaso quieren verme en cara baralenta, ¿no? Algún modelo ahí que se fue muy rápido, ¿no? O si quieren utilizarme para decir esta herramienta es mala, vea, aquí lo puede ver. Pero esta herramienta, la misma herramienta es buena, aquí lo puede ver. Yo trabajé en una dirección de investigación hace como el 2002, 2003, que se llamaba los patrones de workflow, los workflow patterns, que tuvieron un cierto impacto en el diseño de PML. Y yo hice una evaluación de UML, los diagramas de actividad UML son de los patrones de negocio. Y es bien chistoso porque uno puede ver quién cita ese artículo que escribí. Y hay unos que lo citan y que dicen, UML no es apropiado para modelar procesos, y me citan. Y siempre cita. Se ha demostrado que UML es apropiado para modelar procesos. Es apropiado, y me citan también. Vaya a saber. Todo lo que digo se puede interpretar de dos maneras, o negativo, como quieran. Hay técnicas de análisis que yo llamaría cualitativas, ¿no? Que son las primeras que van a utilizar. Estas técnicas en general vienen del ámbito de Total Production, Total Quality Management, ¿no? O Lean o Six Sigma. Las compartimos con ellos. Y en BPM no tenemos pena de copiar. Todo lo que me ayude a mejorar un proceso se vale, excepto si es ilegal. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar técnicas para analizar el valor agregado de las tareas dentro de un proceso. Vamos a utilizar técnicas para identificar, clasificar y analizar los problemas del proceso. Vamos a analizar procesos en términos de defectos o problemas. Vamos a entonces tomar esos defectos o problemas y los vamos a comenzar a analizar en términos de causas raíz. Análisis de causas raíz. Vamos a tratar de establecer prioridades. Dar prioridades a los diferentes defectos o problemas en el proceso usando nociones de Pareto análisis y así sucesivamente. Esas son solo cuatro de un montón de técnicas que se pueden usar para analizar procesos. Todo se vale
con tal de que se logre el objetivo. Y hay técnicas que son más difíciles de aplicar, más sofisticadas, que son más cuantitativas. Vamos a definir para cada proceso métricas en términos del proceso y vamos a tratar de estimar cuánto un cambio, un rediseño de un proceso va a afectar ciertas métricas, utilizando, por ejemplo, simulación. La simulación es una de esas cosas como los malabares con el fuego, ¿no? Se meten el malabar con el fuego en la boca, ¿no? Hay que usarlo con mucho cuidado. O hay otra manera de usarlo, como mi artículo ese que lo usan para decir que sí, que no. Usted puede hacer una simulación para decir que este cambio va a darnos un beneficio positivo. Y usted puede hacer una simulación sobre el cambio un poco para decir, este cambio no sirve. Hay que usar bien esas técnicas. Entonces, no, ni siquiera voy a discutirlo, no solo voy a mencionarlo. Me voy a concentrar en las técnicas cualitativas, que son en un proyecto donde el nivel de madurez es inferior en BPM, son las técnicas con las que va a comenzar. Técnicas muy sencillas. No, muy sencillas, pero hoy me dijeron que es difícil de aplicar. Okay. Algo que es simple puede ser difícil de aplicar. La primera es la identificación y la eliminación de desperdicio. ¿Desperdicio también? Sí. Desperdicio. Vamos a eliminar, a identificar y a eliminar desperdicio. Y eso, una de las técnicas que permite hacerlo es clasificando las tareas de acuerdo al valor que agregan, al valor agregado. Y vamos, segundo, a identificar, entender y dar prioridad a problemas en el proceso. Tratando de identificar resultados negativos del proceso, clasificándolo entre problemas. Cada resultado negativo va a tener diferentes causas, vamos a analizar esas causas raíz y vamos a hacer un Pareto análisis para determinar por dónde debemos de comenzar. Ese señor es muy conocido, él es uno de los autores del Toyota Production System, que es uno de las bases de la teoría de Six Sigma y de calidad, de quality management, ¿no? Calidad, control, manejo, administración de gestión de calidad. Y dice que todo lo que estamos haciendo es, lo voy a traducir en lenguaje moderno, es tomar nuestro proceso de pedido a cobro y comenzamos a verlo cronológicamente en el tiempo, cómo se ejecuta y vamos viendo a dónde hay desperdicio y lo vamos eliminando y lo hacemos todos los días, muy sencillo. Y identifica 7 tipos de desperdicio. Y esto es el proceso de manufactura, pero son los mismos que se van a identificar en el dominio de servicios. El primero es transportación no necesaria. Mandamos un formulario, recibimos el formulario, lo mandamos otra vez, lo recibimos otra vez, lo mandamos otra vez, lo recibimos otra vez. Esa es una de las causas de desperdicio. O mandamos un formulario de aquí para allá, y de allá para aquí, y de acá para allá. Ese es el desperdicio. Ellos lo ven en el contexto de mover materiales dentro de una línea de producción, pero también existen muchas tareas, enviar, recibir. Bueno, comunicar con el cliente es muy bueno, ¿no? Pero hay que comunicar utilmente. Mantener inventario. En manufactura eso quiere decir inventario físico. En servicios, eso quiere decir lo que llamamos el trabajo en curso. Usted toma un proceso cualquiera, pedido a cobro, y a un punto dado puede usted determinar cuántos pedidos hay que no han sido cobrados, pedidos en cursos. Todo lo que no ha sido entregado y cobrado. Esto se llama WIP en inglés. Trabajo en curso. Trabajo en curso. TEC. Qué bonito. TEC. Y esto lo vamos a buscar cómo eliminar. La empresa perfecta es la empresa que no tiene pedidos en curso. Llegó el pedido, pum, se fue. Ya, está el dinero. No, eso es ideal. No hay que tener pena de decir lo que es ideal. El objetivo último de optimizar mi pedido a cobro es que llegue un pedido y 10 minutos después ya siga entregado. Vean a Amazon con los productos en línea. Compra un ebook en Amazon, pam, pum, pum, ya cobraron, ya le entregaron su ebook
Ya. Punto. Y si usted compra Amazon en los Estados Unidos, clic, paf, 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 día siguiente, ese libro ya está en el correo de su casa y ellos ya le cobraron. Empresa súper eficaz. Proceso de pedido a cobro más eficaz que puede haber. Entonces vamos a tratar de eliminar esto. Movimiento que es necesario, movimiento esta vez de actores, ¿no? Un actor que toma algo de aquí y lo lleva al otro edificio, ¿no? Cosas así. El primero es transporte, en el sentido que mando algo por un tercero. Y este es el movimiento de los actores que participan en el proceso. Tiempos de espera. Tiempos de espera. Eso es tremendo. Ahí va el gobierno otra vez, ¿no? Tengo un proceso así, ¿no? Es más complejo, pero digamos que al nivel de la cadena de valor es así. Si una persona tomara mi solicitud y efectuara esta tarea, en 2 días o en un día ya tengo lo que necesito. La prueba es que hay países, no en Colombia, donde hay corrupción. Y le voy a contar cómo funciona. Usted le da algo que se llama la raja. Sí, tiene un poquito ahí, ¿no? Y lo que a otro le toma 3 meses, a usted le toma un día. Eso prueba que hay ineficiencia en ese proceso. Y el tamaño promedio digamos, este es el tamaño en promedio que toma entre el momento en que recibe un pedido y el momento en que el pedido se cierra y cobra. Y digamos, eso es 5 días. Ese es el tiempo actual. Y usted comienza a analizar y ve cada tarea y le pregunta a la persona que ejecuta esa tarea o a la persona que hace esa tarea: si yo le doy un pedido ahorita y usted hace su parte ahorita, ¿cuánto le va a tomar? Y le dice 5 minutos, 10, 20, 5, 20, 5, 10, 35, 40 minutos dividido por 8 horas multiplicado por 60, 4.800 minutos, ¿no? Por 5 días, ¿no? Por 5, eso es como unos 22.000. Le va a dar algo como 0.00, una micronésima. No sé si micronésima existe, pero eso se llama el CT en inglés, la eficiencia de ciclo de tiempo, su eficiencia en términos de ciclo de tiempo. Y un proceso ineficiente si tiene menos de, digamos, 1% de eso. Quiere decir que incluso en ese caso, 99% del tiempo se está pasando haciendo nada, por cada caso. Sí. Pero en este caso estaríamos hablando solo contra una instancia. El promedios. Y cuando hay en cuellos de botella, por ejemplo, en la segunda tarea se demora 20 minutos, pero la otra tarea tendría que esperar. Sí. Por eso es que sucede, porque hay... o sea, ese tiempo es en promedio. Esto es lo que en promedio una persona toma un pedido y dice: esto es verificar el pedido. ¿Cuánto le toma verificar el pedido? No, en promedio toma 5 minutos, a veces 10 minutos, a veces 1 minuto. Me toma 5 en promedio. Este es el promedio. Y este promedio es el promedio, el promedio. Y agrego los promedios. Ok, pero sería correcto decir que con un pedido se demoraría el tiempo de 40 minutos. Sí, si yo tomara un pedido. Si en el día entran 50 pedidos, entonces sí, algunos se van a demorar porque la capacidad no. Es que el tiempo de espera viene todo, en principio, el tiempo de espera todo viene de capacidad. Es decir, que hay cuellos de botella en su proceso. Eso es definitivo. Y eso es, este es este tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque la teoría no es teoría, esto es matemática. Entre más su eficiencia de ciclo de tiempo sea menor, es decir, que hay más tiempo de espera. Entre más tiempo de espera hay, más su TEC es grande. Es decir, que tiene muchos pedidos en curso. Entonces, y eso es, la teoría de gestión de calidad, eso es desperdicio.
Es decir, no es lo que el cliente espera. Es todo lo que no satisface al cliente o desatisface al cliente, en la teoría de gestión de calidad es desperdicio. Lo vemos como desde el punto de vista de satisfacer al cliente, pero obviamente con un número de recursos razonables, ¿no? Entonces, sí. La verdad que en general, la diferencia, el tiempo de espera, en parte están causados por capacidad, tiene buffering, pero no puede ser solamente el buffering cuando es grande, porque si usted tiene la capacidad tan baja que necesita ese tiempo de espera, su sistema no es estable, quiere decir que las colas van a aumentar. ¿Ah? Imagínese usted 2 años para sacar una cédula. En Honduras es así, le aseguro. Entonces, no solamente es capacidad, es también sencillamente que aquí está fallando un handover, alguien no le está pasando la mano a alguien correctamente, ¿no? O no estamos planificando nuestros recursos correctamente. Producir demasiado, más de lo que necesita, es desperdicio. Producir cosas innecesarias. Ajá. Como por ejemplo, en un proceso de aprobación, solicitud de aprobación, típico. Uno se pone por la pregunta si realmente necesitamos todas estas solicitudes, si realmente se necesita solicitar para todo, o si no hay casos que son sencillos y para los que no vamos a tener un proceso de solicitud en el sentido, solicitud de aprobación en el sentido clásico, ¿no? El caso, por ejemplo, de solicitud de vacaciones. Pues vamos a tener dos variantes, ¿no? Hay un caso sencillo donde es una aprobación directa, ¿no? Y hay un caso más complejo para solo los empleados que trabajan en ciertos puestos críticos donde se requiere presencia permanente, que ahí vamos a tener un proceso. Entonces, estamos tratando de evitar la sobreproducción. Estamos evitando que cada empleado nos genere 2 o 3 instancias del proceso de aprobación de vacaciones por año, ¿no? Muchas de esas las eliminamos. Esos casos no van a existir de ahora en adelante. Va a ser una aprobación directa con el supervisor. Y nos vamos a concentrar en los casos que realmente se necesitan. Y lo mismo en el caso de gobiernos, hay casos donde no se necesita la solicitud, que pueden ser tratados de una manera mucho más sencilla. Otro tipo de defecto, que es el séptimo que identifica en el Total Quality Management, en Toyota Production System, es el retrabajo. Es la idea que yo voy a tener un proceso que va a ser así. En cada tarea yo me puedo regresar. A ustedes buscar cuán eficiente puede ser eso, ¿no? ¿Ah? Estamos retrabajando a cada paso, estamos retrabajando, regresando, etc. ¿Ah? Regresando para atrás. Ese es el trabajo. Y si esto está sucediendo frecuentemente, eso es mucho trabajo de más, ¿no? Entonces eso se causa por defectos, porque algo no se hizo correctamente la primera vez. Entonces hay que retrabajar las reglas de negocios, los chequeos que se hacen, de manera a evitar el retrabajo. Hay que identificar para cada retrabajo que se hace, por qué se retrabajó, por qué no se pudo haber detectado la primera vez, qué es lo que podemos hacer en rediseñar en la tarea, en esta tarea, qué podemos rediseñar de manera que no tengamos que regresar a estas 2 tareas que tenemos aquí, ¿no? Y a veces solo identificar controles adicionales, ¿no?, que se tienen que hacer para detectar ciertos casos especiales y tratarlos de cierta manera. Y en ese caso ya no tienen que hacer el retrabajo. Y entonces vamos a rediseñar el proceso y se va a ver un poco más como así. Aquí vamos a tener un chequeo y vamos a decir que hay casos donde aquí tengo que hacer algo para evitar un cierto defecto y después continúo, ¿no? Y aquí es un proceso que va siempre para adelante. Hay casos especiales que se desvían, que requieren atención especial, pero siempre para adelante, nunca para atrás. Pero obviamente hay casos de retrabajo que se necesitan, sencillamente hay que minimizarlos, ¿no? Hay defectos, ¿no? No se pasen al contrario, que es
tratar de evitar los defectos a tal punto que se vuelve el complete kit, ¿no? No pasarán. No pasarán. Y después ya cuando pasan, de todos modos se tarda 3 meses. Entonces es balancear, ¿no? Subutilización de recursos. Es, para cada tarea hay ciertos recursos humanos que lo ejecutan, ¿no? Y entonces puede ver usted para cada recurso una herramienta de movilización que permite calcular qué tan ocupada está esta persona, ¿no? Y puede ver que tal vez aquí esta persona está ocupada solo 50% del tiempo, y aquí hay uno 90%, aquí está su cuello de botella, tratar un poco de desplazar el trabajo de un lado para otro. Y esto es el método de eliminación de defectos, la base del método de eliminación de defectos que se usa, por ejemplo, en Quality Management Methods, incluyendo Lean y compañía. Eso es eliminación. Bueno, aquí, este es otro método que no va por pensando en defectos, pero pensando en contrario, en valor agregado. Entonces, esta es la manera de pensar negativa, y entiendan bien, pensar negativo en BPM es excelente. No hay mejor manera de modelar un proceso que hacer lo siguiente. Usted va a la primera reunión con un trabajador que trabaja en esta tarea y le pregunta, ¿cuál fue la última vez que usted tuvo un caso de, digamos, una solicitud de este tipo y se hizo tan complicado que usted pensó voy a renunciar? Y óigame bien, usted es un funcionario. Renunciar, ¿no? Que fue tan mal que yo dije ya, este trabajo para mí se acabó. El día de lluvia. Y entonces a partir de ahí le comencé a decir, hubo este caso y sucedió esto y esto y esto y esto en este caso. Y eso le está dando buenas ideas de cómo modelar y también cómo identificar problemas que vamos a catalogar durante el análisis. Y modelar realmente el proceso como se pasa y no el proceso como se lo imagina. Porque uno de los problemas cuando uno modela el proceso es que a veces se vuelve bien lineal cuando no lo es. No hay compuertas, no hay retrabajo, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Si todo es tan lineal, tan bonito, ¿por qué hay problemas? Sencillamente lo que pasó es que la gente, cuando uno le preguntó a la gente, ¿cómo se hace este proceso? La manera natural de responderle es responderle el caso bonito. Pero si usted le dice, piense cuál fue el caso de una solicitud en este proceso que realmente nos dio dolores de cabeza. Y vamos a retrasar cómo se pasó ese caso específico. Y a partir de ahí vamos a construir un modelo. Va a tener un modelo que realmente refleja todas las excepciones y cómo se pasan las cosas en el proceso. Y ese proceso tiene más valor para el propósito de análisis, si se han modelado las excepciones, que un proceso que no lo tiene. Obviamente ese no es un proceso que vamos a mostrar a nivel ejecutivo. Se lo vamos a esconder. A menos que queramos justificar el presupuesto. Casi se lo vamos a poner. En análisis de valor agregado, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el proceso. Ahí tenemos uno, ¿no? Y cada una de esas tareas la vamos a descomponer en pasos. Con el método del elefante en el refrigerador. Abrir la puerta, meter el elefante, cerrar la puerta. Vamos a tratar exactamente de ver cuáles son los pasos que se pasan. Entonces, para cada tarea voy a tener pasos. Tarea, pasos, tarea, pasos. Y a cada paso lo voy a tratar de clasificar en 3 categorías. Una es de valor agregado para el negocio y sin valor agregado. Valor agregado, valor agregado para el negocio y no valor agregado. Valor agregado es una tarea en la que yo puedo responder sí a la pregunta siguiente. Si yo le preguntara al cliente, ¿usted está dispuesto a pagar para que nosotros hagamos esto? Y el cliente dice que sí, entonces es una tarea a valor agregado. En un pedido a cobro, si yo le pregunto al cliente, esta es la tarea donde producimos el producto o lo empacamos, ¿usted está dispuesto a pagar por eso? Sí. Esta es una tarea
donde controlamos su pedido y lo ponemos en una base de datos. ¿Usted está dispuesto para pagar para eso? No. No es valor agregado. Sencillo. En un proceso de entrega del curso, este es el paso donde corregimos su examen. ¿Usted está dispuesto a pagar por eso? Sí. Este es el paso donde lo aplazamos. ¿Usted está dispuesto a pagar por eso? No. No es valor agregado. Sin embargo, aplazar es necesario. Desgraciadamente. Eso entonces se vuelve una tarea que es de valor agregado al negocio. Todo control en un proceso donde estamos tratando de verificar para evitar problemas o para seguir mantener conformidad con regulaciones o con legislatura. Todo eso son tareas a valor agregado para el negocio. Son tareas para las cuales el cliente no va a pagar, entonces no es a valor agregado en el sentido del cliente, pero es una tarea que es necesaria para mantener el buen funcionamiento del negocio. Entonces, estas tareas las vamos a tratar de minimizar, pero no las vamos a eliminar. Las vamos a tratar de optimizar, las vamos a tratar de hacer cosas como, por ejemplo, en vez de verificar cada una de las facturas o de los pedidos, solo vamos a verificar una factura si es ya sea superior a un cierto montante, y si es inferior a un montante, lo vamos a verificar en 10% de los casos, o en 20% de los casos, estadísticamente. Entonces vamos a reducir las tareas a valor agregado, pero no las vamos a completamente remover. Y el resto, lo que no cayó ni aquí ni acá, es decir, que ni el cliente quiere pagar por eso, ni podemos decir que realmente es necesaria para nuestro negocio, eso es a valor no agregado. Y muchas de las cosas que vimos así es desperdicio. Desperdicio es tareas a valor no agregado, incluso el retrabajo. Retrabajo, transporte, movimiento y tiempo de espera. Entonces puedo tomar este modelo de proceso. Este es un proceso para alquiler de equipo en una empresa de construcción. No sé si en Colombia es el caso, pero en Europa sucede mucho que las empresas de construcción no tienen todos los tractores y los bulldozers que necesitan, sino que los alquilan a medida que los van necesitando. Es un proceso es un proceso de compra-pago para el alquiler. Un proceso de compra-pago puede ser para un alquiler, de hecho, no hay problema, está alquilando un servicio, un producto que es un servicio. Entonces agarro eso y comienzo a jugar el juego de la jirafa en el refrigerador. Y lo descompongo en un montón de plazas. Y comienzo a ver quién lo hace y comienzo a ver si el cliente está dispuesto a esto o a pagar por esto, o si no está dispuesto a esto, pero abrir y examinar la requisición para alquilar un tractor es a valor para el negocio. Tenemos que hacerlo, ¿no? Si no, va a haber mucho desperdicio, porque los ingenieros, cada vez que se les ocurre que necesito algo, van a decir, tráiganme 3 tractores, sin pensar si realmente necesitamos 3 tractores. Entonces hay que hacer este tipo de verificaciones, de verificar si cada solicitud de compra está realmente justificada. Pero el cliente, es decir, el que comenzó, el empleado que pidió que se alquilara esta planta o este equipo, él no está dispuesto no le da valor, pero la empresa, el negocio sí le da valor. Y hay un montón de actividades que tienen que ver, por ejemplo, con mandar algo a alguien, abrir y leer algo, ¿no? Que no tienen valor, abrir algo, no papel, todo eso, ¿no? Es abrir su correo, etc., ¿no? Es solo lo que realmente trabajo, que ya sea es necesario para el negocio o es necesario para el cliente. Entonces, estas son 2 técnicas: detección y eliminación de desperdicio y clasificación de tareas de acuerdo a su valor agregado, que permiten reducir el desperdicio. Luego hay un conjunto de herramientas, realmente se las enumero y ustedes pueden profundizar, por ejemplo, en el sitio web del libro. Esta es otra técnica, que es comenzar cuando estoy haciendo mi modelado del proceso como está, tal cual, así es. Voy a mantener una tabla
con todos los problemas que los actores van identificando. Yo sé que hay en algunos casos pedidos que están incompletos porque les falta la cuenta donde se tiene que deducir el pago. O no se ha obtenido la aprobación del dueño de la cuenta de la cual se va a deducir el pago. Entonces se van catalogando y se van describiendo, se da una descripción concisa, se va analizando cuál es el impacto, qué es lo que pasa cada vez que este problema ocurre, tratando lo más posible de cuantificar el impacto, ya sea en términos de tiempo que se desperdicia o en términos de esfuerzo que se pasa haciendo una tarea a valor no agregado, por ejemplo, o en términos de dinero. Y como tiempo es dinero, al final todo se puede traducir al dinero, en teoría. Bueno, salvo el tiempo de un funcionario. Y tal vez ir identificando resoluciones. Y entonces se termina con algo así, ¿no? Por ejemplo, en este proceso, basado en un caso real, la empresa encontró, después de un audit, de un auditor encontró que se estaban guardando los equipos más de lo que necesitaban. Es decir, que se alquilaba un equipo por 10 días y solo se utilizaba 3 días. Entonces se explica qué es lo que quiere decir, se cuantifica, nosotros estamos haciendo 3.000 alquileres por año, en 10% del caso se guarda 2 o 3 días más de lo necesario. En general, cada equipo nos cuesta 100 por día en promedio. Usted hace la cuenta y le saca un impacto en términos de dólares. Esto es 60.000, este es 15.000, este es 2.400. Este no me interesa, que es pagarle tarde a los proveedores. Pero mantener el equipo más de lo que necesito, o a veces que sucedía que el equipo lo entregaban y decían, no, yo necesito un bulldozer más grande, este no me sirve. Lo regresaban y la empresa pagaba por el regreso y porque le trajeran una correcta, porque era error de ellos el hecho de que habían mandado un equipo que no era apropiado para el trabajo. Y eso estaba costando alrededor de 15.000, más un impacto que es más difícil de cuantificar, que lo dejo como cualitativo, que es la disatisfacción de los empleados. Que no se paga inmediatamente, se paga a largo término porque los buenos empleados se van y los otros se quedan. No sé cuál de los dos es el problema. Y para cuantificar, lo que vamos a hacer es tomar métricas que pueden ser extraídas del balance scorecard, pero las voy a proyectar en términos de proceso. Y una de las cosas que la noción de proceso tiene, que es muy bonito, es que precisamente dijimos, algo es un proceso si hay instancias que tienen principio y fin. Y eso es bonito para definir métricas. Por entonces, toda métrica la voy a definir en términos de eso. Métricas de tiempo van a ser el tiempo promedio, por ejemplo, tiempo de ciclo. El tiempo promedio entre el momento en que se inicia la instancia del proceso y se termina. Y eso en general es, no voy a decir fácil porque ya se rieron de mi fácil, es factible de calcular. Se pueden encontrar los datos en los sistemas de informaciones para calcular el ciclo de tiempo. Y eso lo puedo calcular, incluso si me cuesta calcularlo, lo puedo hacer por sampling. Lo hago en 10% de los casos. Investigo cuánto tomó este pedido para cobrar y después hago un promedio y digo esto es. El tiempo de espera, que se puede calcular, el trick es el siguiente: calculo el ciclo de tiempo, todo el tiempo que se toma entre el pedido y el cobro, en promedio. Después le comienzo a preguntar a la gente, ¿cuánto te toma en promedio hacer esto? ¿Cuánto te toma hacer esto? ¿Cuánto toma hacer esto? ¿Cuánto toma hacer lo otro? Esto es realmente el tiempo que se pasó trabajando. La diferencia entre el ciclo de tiempo y el tiempo en que realmente se pasó trabajando, ese es tiempo de espera. No se hizo nada. Tiempo en que no se hizo nada. Waiting. Y si hago el mismo y cuando estoy contando elimino, esta tarea no es a valor agregado, entonces no la cuento. No, al contrario, esta la cuento. Si es a valor agregado, no la cuento, no cuento.
y solo agarro las cosas que tienen a no valor agregado, puedo sacar en promedio la cantidad de tiempo que se pasa en un proceso sin valor agregado, incluyendo el tiempo de espera. Le puedo sumar a eso el tiempo de espera. Calidad, métricas de calidad, es bonito. Un proceso no solo tiene un principio y un final, pero los finales están clasificados entre resultados positivos y resultados negativos, e incluso los modelos. Entonces puedo comenzar a buscar datos para encontrar en qué porcentaje de casos tengo resultados negativos y lo puedo dividir por todos los casos. Y eso me da el error, el porcentaje de error, porcentaje de defectos en mi proceso, el porcentaje de casos en que termino en un resultado negativo. E incluso lo puedo hacer por diferentes, si tengo varios resultados negativos y algunos son más, tienen más impacto que otros para el cliente, incluso lo puedo hacer por separado para diferentes tipos de impactos negativos. Y eso es realmente lo que le está dando noción de proceso. Entonces, la definición de proceso no está allí de manera arbitraria, está allí porque eso es lo que permite aplicar un cierto número de técnicas de análisis que no se podrían aplicar si no hubiera esa noción de principio y de final de resultados positivos y resultados negativos. Sencillamente, todas esas métricas y todo ese análisis no se podría hacer. Si tengo un proceso como de manejo de conocimientos, no tiene principio, no tiene final, es un montón de actividades, las hacemos cuando podemos y cuando no podemos no las hacemos, en general no podemos. No puedo cuantificar eso. ¿Cuál es el error rate? A saber. Pero sí lo descompongo en procesos. El proceso de archivar algo, el proceso de usar, consultar cierta información, o acceder a ciertos archivos confidenciales, cosas así. Si lo hago de esa manera, entonces si puedo, con principios, fin, resultados positivos y negativos, puedo comenzar a definir métricas al nivel de cada instancia y comenzar a agregarlas en promedio para todas las instancias. Porcentaje de casos en el que el cliente dijo estoy contento. Le pone al cliente en su pantalla el smiley bonito y el feo, y cada vez que termina un pedido el cliente puede dar feedback y entonces divide el customer feedback. Lo único que tienen que recordarse es que cuando tienen ese caso de sistema, ese tipo de sistema en general, el cliente solo da feedback cuando es negativo. Entonces, haga de cuenta que todo lo que no feedback fueron positivos. Y también se puede definir costo. Alguien me preguntó. Esto es un poquito más difícil. Puedo agarrar cada tarea y preguntarle a alguien ¿cuánto te toma en promedio hacer esta tarea? O incluso lo puedo sacar de mi sistema de información, porque en general hay tiempos en que alguien accedió al pedido y el tiempo en que él lo declaró hecho. 5 minutos en promedio, ¿no? Entonces puedo, para traducir esto, con el salario que pago y todos los gastos, incluyendo gasto indirecto, lo puedo traducir en dinero. Y lo puedo hacer para cada tarea. Y después puedo comenzar a agregar todo eso y puedo sacar un costo por ejecución. Y puedo tratar entonces de trabajar con reducir el costo por ejecución. Ver, y si remuevo esta tarea o la disminuyo, en 50% de los casos no se va a ejecutar, porque realmente no es necesario en todos los casos, ¿cuánto estoy ganando? Entonces puedo comenzar a analizar todos esos aspectos de costo. Puedo analizar el porcentaje de tiempo que cada recurso haciendo una tarea está ocupado y qué porcentaje de tiempo está esperando el trabajo. Y los otros tipos de servicio que vimos antes. Y lo puedo reducir a por instancia. Y eso es lo bonito de tener el principio y fin, la noción de instancia, de proceso. Una vez que ya tengo los defectos, tengo lo que llamo el registro de defectos, cuantificado, clasificado, y digo, este es el que me interesa. Ahora, la gente está guardando los equipos que alquilan más tiempo de lo que necesitan. Les voy a preguntar por qué. Nadie ve inmediatamente por qué está sucediendo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Para tenerlos disponibles. Exacto, para tenerlos disponibles. ¿Y por qué? ¿Por qué no están disponibles?
¿Por qué es que no puedo llamar ahorita? Necesito un tractor y no está aquí, digamos, mañana. ¿Ah? El tiempo espera. Y lo chistoso en este proceso es que el tiempo espera no venía del proveedor. El proveedor usted le podía decir a las 5 de la tarde el día anterior manden el tractor y a las 6 de la mañana el día siguiente estaba ahí. Entonces no era el proveedor. Nosotros. La empresa de construcción. Porque tenía todo el proceso de aprobación. Vamos a pasar acá. Se hace un análisis que se llama ¿por qué? 5 veces, ¿no? Los ingenieros están manteniendo el equipo más que antes. Se le pregunta al ingeniero ¿por qué? Porque tengo miedo que después no esté disponible cuando exactamente lo necesito. ¿Y por qué no está disponible? ¿Por qué no puedo llamar al proveedor y llamarlo y decirle mándenmelo dentro de 3 horas? Bueno, en teoría sí, pero el problema es que yo tengo que hacer una requisición y pasa un cierto tiempo para aprobación, para que el supervisor del proyecto lo apruebe. Y después eso retrasa, y a veces hay que rellenar el formulario y rejustificar y no sé qué, y eso me toma mucho tiempo, y eso está tomando mucho tiempo. Entonces, ¿y por qué? Y eran 2 tareas, 2 etapas dentro del proceso que estaban causando el cuello de botella, ¿no? Que estaban causando que había mucho tiempo de espera, ¿no? Y entonces a partir de ahí se identifica del problema cuáles tareas exactamente en el proceso son las que nos están causando problemas, y ahí se puede rediseñar el proceso de manera quirúrgica. A mí me gusta la por qué, pero cuando son lo más complicado, la gente, porque a veces no es muy obvio por qué, se hace una cosa que se llama el fishbone diagram, ¿no? El diagrama de pescado. El diagrama de pescado. Y entonces está basado como los 7 defectos, es una clasificación. Hay defectos que vienen del material, de la manera de personas, defectos de errores humanos, errores de la metodología que se aplica o de las reglas de negocio que se están aplicando, errores vienen de la entrada, de la información que estoy recibiendo. Material no quiere decir no solamente material físico, sino que material de información. Y así sucesivamente. Y se va a partir de ahí haciendo una sesión de brainstorming para ver cuáles son las posibles razones por las que no estamos regresando el equipo. En situaciones más complejas funciona mejor el fishbone diagram. En situaciones más sencillas un por qué es suficiente. Y no necesita ni siquiera ser visual, como ve, yo lo hago en puntos, bullet points. Alguna gente lo hace visual, pero yo soy malo para dibujar, sobre todo en visión. Y esto va más rápido y tiene la misma información. Inventación. Y después hay muchos problemas. Ahora, si usted le pregunta a alguien cuáles son sus problemas, ahí van. Y entonces, él comienza a analizar cada uno de los problemas y a ver cuánto cuestan, ¿no? Y una herramienta que es muy bonita, sencilla, muy bonita para darle prioridad a los defectos es el diagrama de Pareto, ¿no? Que es muy sencillo. Yo solo tenía 3 defectos en este proceso identificados y comienzo a cuantificar cuánto cuesta cada uno de ellos, y lo pongo aquí, ¿no? Y comienzo a hacer una línea de porcentaje diciendo 63% del desperdicio en términos de dinero viene de aquí, 94% de aquí más 100% de los 3. En general hay 15, 20 de estos. Entonces usted puede decir, yo puedo ganar, digamos, 70%, cortar 70% del desperdicio atacándome a esos 3 o 4 defectos. Y en general la teoría es que 20% de los defectos son responsables de 80% del impacto. Esa es religión. En el sentido positivo. Y quería decir algo de rediseño. Por eso fui un poquito rápido con el análisis, ¿no? Solo dar la idea de los métodos y no tanto los detalles. En rediseño ya hemos identificado los problemas, defectos. Los hemos cuantificado, hemos tratado de analizar las causas en términos de qué tareas o qué recursos o dónde están los cuellos de botella, y tratamos de ver cómo los rediseñamos. ¿Qué cambios podemos hacer? Y los cambios en general se vuelven o mover tareas para rebalancear el proceso, mover controles de adelante para atrás o de atrás para adelante
para optimizar el momento en que se detectan los problemas o el momento en que se ejecutan ciertas tareas. Por ejemplo, si yo sé que una tarea, si la hago ahorita, en general la repito, me puedo preguntar, ¿por qué entonces la hago ahorita? Si de todos modos el 90% del caso la voy a repetir. Entonces mejor vamos a ver si la podemos hacer después. Cuando ya tenga suficiente información como para no tenerla que repetir un 90% de las veces, ¿no? Entonces todo lo que estamos haciendo es rebalanceando. Y a veces introduciendo nuevas tareas de control y a veces eliminando tareas a valor no agregado. Entonces, introduciendo nuevas tareas, eliminando tareas y moviendo tareas de atrás para adelante es mucho de lo que se hace en rediseño. Sí. En ese tema de tiempos, ¿cómo se mide el factor humano? Que hay personas que con más habilidades hacen la misma tarea en menos tiempo. Se hace un diagrama donde se pone en el X. Usted puede tomar una tarea. La tarea, digamos, verificar factura. Y eso lo verifica alguien. Y hay un diagrama de barras. Hay, digamos, 5 personas que lo pueden ejecutar. Y entonces aquí pone tiempo y comienza a medir, por ejemplo, extrayendo datos de los sistemas de información o por muestreo, cuánto tiempo le toma a este, cuánto tiempo le toma al otro, cuánto tiempo le toma al otro, cuánto tiempo le toma al otro. Sin embargo, también hay que hacer uno, verificar factura, no con el tiempo, sino también con errores, ratio de errores, ¿no? Error. Voy a poner error. El ratio de errores. Y puedo ver que tal vez este también tiene el mayor tipo de errores, pero este lo tiene mejor. Entonces se pueden hacer eso. Y mañana voy a hablar precisamente de técnicas de minería de proceso. Y una de las cosas más sencillas que se hace es extraer de esto, de los registros de eventos de su sistema de información. Todos esos diagramas, para ver cómo diferentes personas tienen diferente desempeño en ciertas tareas. Se puede hacer para diferentes tareas. ¿De mi sistema de información es del PPMS o de mi sistema legal? SAP, Okay. por ejemplo, de lo que crea. Sistema de información que ha desarrollado en casa. ¿Sí? Pues, puede parecer obvio, pero ¿cómo determina uno el valor de esa actividad? Porque puede que para la persona sí se agregue valor o no en un proceso, pero digamos, supongo que ese es el criterio, pero ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo realmente uno si esa actividad le da valor o no? Sí. Darle o no, yo me parece que eso es más o menos factible, ¿no? Pero usted quiere más bien cuantificar. O ponerlo no en escala de 0 a 1, pero en escala de 1 a 5, ¿no? Muchísimo valor, poco valor. Sí, porque por ejemplo cuando las personas vienen haciendo las cosas y tal cosa, a veces se vuelve tan... Sí, por inercia, ¿no? Ajá. Entonces, yo le voy a... Sí. Esto no le agrega valor. Cuando una pregunta es difícil de responder por la positiva, piense cómo responderla por negativa. Entonces vamos a hacer un experimento. En 5% de los casos, si no nos vamos a morir por eso, no vamos a hacer esta tarea. Sencillamente no la vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, conteo, 5% de los casos no la hacemos. Y después examinamos, al cabo de 2 semanas, 3 semanas, cuántos clientes se murieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los casos en que no se hizo y en los casos que se hizo? ¿Cuál fue la diferencia? Se vuelve un poquito más sofisticado porque hay que tomar el factor riesgo. Hay ciertos controles que se hacen por evitar ciertos riesgos. Entonces hay que también cuantificar, hay ciertos eventos que son infrecuentes, se controlan a cada vez, son muy infrecuentes, pero cuando no se controlan, cuestan mucho. ¿Ya? Un proceso de verificar las maletas a la entrada de un vuelo. Pues, en ninguna manera voy a sugerir que en 5% de los casos no se verifique. ¿Por qué? Porque el impacto de un evento es tan grande que no se puede cuantificar, ¿no?
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Pero si usted cree que nadie se va a morir, ¿ok? Entonces puede decir, ¿usted está seguro que nadie se va a morir si no hacemos esto? Bueno, probemos. Sí. Entonces siempre que hay ciertas cosas que uno dice, es bien difícil cuantificar, ¿no? Entonces uno la da vuelta al revés y dice, bueno, entonces no la cuantifiquemos. Sencillamente veamos si la removemos, ¿qué pasa? Y hacemos experimentos. Bueno, rediseño del proceso. Rediseño del proceso es ir de un modelo, digamos BPMN, tal cual, al modelo como lo queremos, ¿no? Es un proceso creativo, no hay una metodología, hay heurísticas que le permiten, en un caso dado, buscar maneras de rediseñar el proceso dependiendo del problema que piensen. Y hay dos métodos para aplicarlos. El primero es el incremental, ¿ah? Mejora de procesos incremental y continuo, donde decimos, este es el proceso, no vamos a tratarlo de rediseñar, pero como que una tarea a la vez, ¿ah? Un cambio, 2, 3 tareas, otro cambio, 2, 3 tareas, y ahí vamos, poquito a poquito, y mejorando y midiendo, ¿ah? Vamos a remover esta tarea porque parece que no es crítica, ¿ah? Vemos qué pasa, funciona, vamos a hacer otra cosa, y así vamos poquito a poquito. Y cuando el proceso es muy disfuncional, y realmente es como que si no hubiera proceso, entonces se usan técnicas de reingeniería. Vamos a decir, olvidémonos de cuál es nuestro proceso actual. Todo lo que tenemos es el principio, el final, los resultados positivos y los resultados negativos. La entrada y la salida. Y vamos a ver cómo vamos de entrada a salida. Y nos permitimos todo. ¿Ok? Voy a comenzar por ilustrar esto y los 4 principios que guían la reingeniería. Este es un estudio de caso muy viejo, 1990. De nuestros días, no existe ninguna organización en el mundo que tenga un proceso como este. Ya van a ver. El proceso de Ford de compra a pago. Sencillísimo. ¿Con qué tan sencillo puede ser un proceso? Pero ellos tenían un problema. El problema es que había 500 personas en América del Norte trabajando sobre el proceso de compra a pago. Incluyendo para los compras no relacionadas con plantas de producción. Entonces, las compras MRO de operación. 500 personas dándose de cabezas contra los pedidos y las facturas que se estaban recibiendo, los pedidos que se estaban enviando y las facturas que se estaban recibiendo. Y estaba tomando varias semanas, a pesar de que había 500 personas, en promedio tomaba varias semanas por factura. Entonces queremos hacerlo como siempre, ¿no? Más barato, mejor y más rápido. Sencillo. Contrataron a una empresa de consultoría que todavía existe y es muy grande, grandísima, y existe en Colombia. No voy a mencionarla. Para recomendarlas, no me van a sacar, no, por más que me digan. Oracle en los años 80 solo hacía base de datos. Solo los factos. Hecho. Le dijeron, podemos automatizar este proceso. Le va a costar una fortuna. Y le va a dar una mejora de 20%, como reducir de 500 a 400. 500 personas, 400 personas. Excelente. Vamos a eliminar a 100. Pero Ford decidió no hacerlo. No porque no hubiera tecnología para automatizar el proceso. Sí había. No porque no sabía Ford cómo desarrollar esa tecnología para automatizar el proceso. No es cierto, porque lo que no saben, lo compran. No porque no tuvieran suficientes personas que pudieran trabajar con computadoras. Si no las tienen, las entrenan. Por ninguna de las razones. La razón era sencilla. Este era el mismo equipo en Mazda. 14 personas trabajando en el pago de compra de Mazda. El mismo proceso. De hecho, Ford adquirió Mazda en aquella época, o tomó una parte de Mazda.
No la adquirió, tomó una parte. Entonces vieron que en masa se puede hacer con 16. ¿Cómo se puede hacer con 16 si nosotros lo hacemos con 500? Entonces, ¿esto cómo sucede? El proceso... ya está. ¿Para qué más? No, lo que pasa es esto. Alguien quería comprar algo. Llamaba por teléfono a un secretario de compra, ¿no? Que le decía, quiero comprar tal cosa. Ajá, está bien. Voy a crear la orden de pedido. Y esto es después de la verificación. Si se tiene que comprar. Ya pasamos esa etapa. Eso es solo el pedido. Hago el pedido. El vendedor lo entro en el sistema y mando una copia al vendedor y otra copia a mi departamento de cuentas por pagar. El departamento de cuentas por pagar. Les mando copias. En aquella época no había email. Bueno, sí había en centros de investigación, pero no de manera como lo conocemos ahora. Y después el vendedor entregaba la mercadería. El almacenamiento, había un área de almacenamiento. Entregaban el área de almacenamiento, el área de almacenamiento recibía y le escribía un recibo de entrega y le daba una copia al que estaba entregando y mandaba otra copia a cuentas por pagar. Un día, antes o después de estos eventos, algunos proveedores mandan la factura rapidísimo, otros se tardan un poquito, mandaban la factura. Y no hay una relación uno a uno entre la factura, la orden y el pedido y la entrega. Una entrega es para 5 o 6 pedidos, mezcla cosas de diferentes pedidos. Y a veces ni siquiera lo hace completo, sino que hay 2 entregas para un pedido. Una factura no se relaciona uno a uno con un pedido, ni con una entrega. Una factura se refiere a 4 o 5 pedidos, o tal vez a todos los pedidos del último mes. Una sola factura para todos los meses. Entonces es una relación N. Entonces lo que sucedía es que había una persona que tenía un montón de facturas, un montón de recibos de entrega y un montón de órdenes de pedido. Y entonces comenzaba a agarrar una factura y a retrasar la entrega y a retrasar el pedido. Y había siempre un discordancia, sin contar discordancia con respecto a la lista de precios que nos da el proveedor. Y entonces se la pasaba, hacía esto, media hora, para retrasar todo, y después otras 2 horas para comenzar a llamar de teléfono. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero aquí dice esto y debía ser esto, y comenzar a reclamarle al proveedor. Entonces una persona podría hacer como unas 4 o 5 facturas al día, más. A lo sumo. Y es un montón de facturas, unos 500 personas. Y después, si pasaba todo bien, hacían el pago. Eso era relativamente sencillo, un cheque. Entonces vamos a rediseñar esto. Entonces, esta es la idea de la empresa de consultoría. Vamos a automatizar este proceso que le llaman el three-way matching. Matching de tres partes. ¿Cómo hacemos el matching de una factura a un recibo de entrega a una purchase order? Vamos a tratar de automatizar eso, escaneando la factura, etcétera, entrando datos sobre la factura y todo eso, y después tratar de automatizar eso por un sistema de reglas de negocio. Y eso le da 20%. Y entonces la idea es, ¿por qué vamos a hacer algo si no lo necesitamos? ¿Por qué vamos a automatizar algo que no necesitamos hacer? Porque podemos hacer eso. En nuestros días existen cosas que llaman base de datos. De hecho, Oracle tenía su base de datos en aquella época. Pero el mismo consultor que les había consultado también tenía una base de datos. Alguien manda la misma persona que recibe la entrega, que recibe el pedido, el secretario, entra los datos del pedido en una base de datos, por un terminal. Pum, ahí va.
Nada más. Le manda la copia al proveedor por fax. Eso es práctica normal. En aquella época no había email, así que eso es normal de hacerlo, no mejor. El vendedor llegaba al almacén. Y aquí es donde está el problema. Es que si recibimos la mercancía, damos una orden de entrega y después tenemos que hacer el matching con purchase order, eso es mucho trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a contratar, no sé si ustedes tienen empresas de seguridad privada aquí, tienen esos tipos así, ¿no? Con mucho músculo. Ponemos 2 de esos a la entrada y dicen, no pasará hasta que me dé un número de pedido. Entonces, y no pasará. Entonces, no se puede hacer una entrega si no me da un número de pedido. Y yo con ese número de pedido voy a consultar la base de datos, recuperar el pedido y la voy a marcar. Se entregó. Sencillo. No le cuesta mucho más al almacén. 2 tipos así y un tipo en medio ahí para protegiéndose de tráfico. Eso no cuesta mucho. Y después el apago, cuenta apago, va a consultar la base de datos de vez en cuando. Y decir, si hemos hecho un pedido completamente válido y hemos recibido entrega, ¿para qué necesito esperar la factura? Yo sé que tengo que pagarlo, ¿no? Entonces, voy a pagar. Alguien va a decir que hay un problema. La factura, la necesito. Entonces, en ese estado había la legislación permitía lo que llamaban la autofacturación. Yo genero mi propia factura, solo necesito hacerla aprobar por el vendedor y genero la factura, se la mando de la firma y me la regresa. Pero yo generé la factura. Y si el vendedor tiene problema, que me llame por teléfono, no soy yo el que lo voy a llamar, él es el que me llama. Entonces yo le genero la factura, la mando y él me la regresa. O en otras, es en el estado, en Detroit, pero en otros estados, como en Colombia, donde no se puede hacer así, lo que hace es una orden de facturación. Le manda una orden para que me mande una factura. Y yo no acepto facturas si no le he mandado la orden de facturación. Es excepcional. Tiene que explicarme por qué me tiene que mandar una factura si yo no le mando la orden de facturación. Bueno, y cuando soy Ford y soy grande y los otros son chiquitos, ellos van a aceptar. Y redujeron de 75% el headcount, se volvió más sencillo y pudieron establecer mejores procedimientos para negociar precios con sus proveedores. Y tuvieron menos pagos tardes, penalidades. Entonces lo que aprendemos es ¿por qué vamos a automatizar algo que no necesitamos hacer? Y este es el caso típico de por qué no vamos a automatizar antes de haber analizado y rediseñado. Y se derivan 4 principios. El principio número 1 es que un proceso tiene que ser diseñado de tal manera que cada pedazo de información se captura una sola vez, y se captura a la fuente. La persona que genera, donde se genera la información por primera vez, donde se generó el pedido, ahí se captura. Y se captura una sola vez. El recibo de entrega duplica el pedido de cierta manera. Recibimos esto, bueno, supuestamente porque lo pedimos, ¿no? Entonces está duplicando información que está en el pedido. Entonces no vamos a atrapar la información otra vez. Vamos a recuperar el registro del pedido que ya tenemos al momento de la entrega. Y vamos a marcar contra ese registro. Y no vamos a crear un nuevo registro de lo que recibimos, que esencialmente reproduce todos los productos que supuestamente deben estar listados en la orden en el pedido. Entonces, capturar la información sistemáticamente una sola vez. Si estamos reescribiendo 2 veces la misma cosa, no. Combinar tareas donde se procesa la información con tareas donde se está haciendo trabajo a valor agregado. Por ejemplo, estábamos recibiendo, y cuando recibíamos, todo lo que hacíamos el trabajo físico de recibir, poner en el almacenamiento y después despachar a la persona a la que se tenía que destinar la mercadería. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a recibir
y en ese momento vamos a procesar la información que recibimos. Recibimos tales cosas para tal pedido, encontramos el registro de pedido y procesamos la información, decimos este pedido o esta parte del pedido ha sido entregada. Combinamos una tarea de entrar información al sistema con una tarea que, a valor agregado, que es recibir la entrega y despachársela a la persona respectiva. Dejar que aquellos que usan el resultado del proceso guíen el proceso. En cierta manera es dejar que sea el vendedor el que tenga que tratar de los problemas de discordancia entre lo que yo creo que tengo que pagar y lo que él cree que tengo que pagar. Antes era, yo recibía la factura pasivamente, yo recibía la orden de entrega pasivamente, yo recibía el pedido activamente y después comenzaba a ver todos los problemas que podían haber. Entonces ahora me voy a volver como que voy a darle vuelta a la situación. Yo voy a decir, cuando recibo algo, cuando he pedido algo y lo recibo, voy a mandar una orden de facturación. Y si hay un problema, es el problema del proveedor. Él es el que está motivado a decirme, te equivocaste. Bueno, si le estoy pidiendo de más, si le pido de menos, no hay problema, si le pido de más, sí. Entonces solo tengo que asegurarme que no le pido de menos. Le agrego el 10% por si acaso. Entonces, él es responsable de decirme no, que hay un problema. Entonces, el que haga la tarea, como verificar la factura, no la voy a hacer yo. Se la voy a pasar al que tiene el mejor incentivo y la mayor información para hacerlo, que es el proveedor. Mientras que antes yo era el que estaba verificando la factura. Ahora yo le mando la orden de facturación. Esto es lo que creo que tengo que pagar, ¿está correcto? Y él me dice sí o no. Y otra cosa que no discutí aquí es que este proceso, en el tal cual, se estaba ejecutando en varios lugares en Estados Unidos separados. Entonces había esos purchasing clerks, uno en Seattle, otro en Detroit, otro en California, así sucesivamente. Entonces lo que hicieron es unificarlo, tratar de que todos los que se ocupan de compras tengan y operen con respecto a las mismas reglas, como que si estuvieran todos juntos y trabajaran en el mismo equipo. Que haya uniformidad entre todas las personas que se ocupan de una tarea. Que si tengo 15 personas que se ocupan de una tarea, que todas tengan las mismas instrucciones y lo hagan de la misma manera, como que si estuvieran centralizados, aún si siguen estando distribuidos por razones laborales o por razones de comunicación. Bueno, este es otro ejemplo que ilustra lo mismo. Y luego están los métodos de mejora continua o incremental. Y en este caso es un poco la filosofía diferente. No voy a agarrar 4 principios y voy a agarrar mi entrada y mi final y voy a tratar de ver cómo aplico esos 4 principios. Principios que son muy radicales, ¿no? Porque decir vamos a capturar la información una sola vez y a la fuente es un cambio súper radical en la mayoría de sus procesos. Estoy seguro que en todas las empresas que ustedes representan hay muchos casos en los que se entra la misma información varias veces. Y cambiar los procesos del día a la mañana para hacer eso no es siempre factible, ¿no? Hay un problema de factibilidad. En este caso, el disfuncionamiento del proceso era tan elevado y el impacto que estaba creando en términos de costo era tan elevado que terminé en el cuadrante de arriba, ¿no? Aún si la factibilidad de ese cambio era realmente muy baja, porque hay mucha gente involucrada, mucha política, se puede implementar porque la disfuncionalidad es alta y el impacto es alto. Es un proyecto de tipo desafío, ¿no? Challenge, pero con mucho resultado, ¿no? Se redujeron de 400 personas el departamento de pagos, de cuentas a pagar. En Continuous Process Improvement voy a ser un poco más político, ¿no? Voy a ser incremental, ¿no? Entonces voy a tratar de ver, tengo tantas tareas,
tengo tantos problemas, estos problemas se atrasan a estas tareas, y voy a tratar de ver cómo puedo mover esas tareas a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo, y tal vez eliminar algunas tareas, introducir nuevas tareas o reemplazar la manera como se hace una tarea por otra manera. Y de esa manera ir haciendo cambios incrementales para ver cómo se comporta el proceso. Cuando uno trabaja con este tipo de metodologías, es muy importante, sumamente importante que haya un equipo de cambio de proceso que integre desarrollo, tecnologías de información, IT, con negocios. Tiene que tener un equipo donde están los dos, porque el proyecto no va a funcionar en una iteración, va a ser un proyecto iterativo, van a ser varias iteraciones. Entonces vamos a hacer un cambio, la gente en tecnología de TI lo va a implementar, vamos a monitorear qué tanto beneficio tuvimos del cambio y vamos a anular el cambio, tal vez reemplazarlo por otro o hacer otro cambio e ir monitoreando. Y por eso, pues, cuando me dicen cuál es el beneficio, por ejemplo, de un BPMS, ¿no? Un BPMS es una caja que realmente le permite ejecutar los modelos BPM en detalle dentro del proceso, directamente en esa infraestructura, ¿no? Porque la manera clásica de implementar que se utiliza mucho es a lo NAC, ¿no? Tengo un proceso, defino usos de casos, diseño una cosa que se llama un diagrama de objetos, nunca lo quieren ver, es horrible, y lo mapeo a unas cosas bien feas, y al final a unas tablas, se vuelve y ya. Es horrible, pero funciona. Como funciona, se hace. Pero la ventaja que le da, dos ventajas le da implementar en un BPMS, donde toma el modelo de procesos, lo detalla, lo implementa y eso es lo que ejecuta. Dos ventajas. La primera es comunicación. El equipo de desarrollo informático está hablando el mismo lenguaje que el analista de negocios. Entonces, puede haber mejor comunicación que si estamos hablando de diferentes lenguajes. A mí háblenme de casos de uso y usted de procesos, ¿no? Entonces, podemos comunicar mejor. Ese es el beneficio número uno. Lo que quiere decir que tenemos que estar en un proyecto donde estamos parte de un proyecto, los analistas de negocio, los analistas de sistema y los desarrolladores. Y la segunda ventaja es el monitoreo, que un buen sistema de BPMS viene con buenas facilidades para monitorear el proceso. Y se monitorea el proceso en términos de actividades y se pueden generar diagramas como lo que ve aquí, cuánto tiempo está tomando cada tarea, cuán ocupado está en cada recurso, qué recursos hacen las tareas más rápido que otros, y puedo analizar todas las métricas que le quiero poner. Y entonces, monitoreo. Porque si lo hago en la solución Anonaco, se puede, pero el monitoreo en la solución Anonaco es como duplicar, le duplica el tamaño del proyecto. ¿Y la facilidad de cambio? La facilidad de cambio, bueno, eso sí, aunque yo creo que es más la comunicación del cambio que la facilidad de cambio. ¿Por qué no? Un desarrollador que trabaja en Java EE le hace cambios y pum, 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 pa. Bueno, después le agrega 4 horas y se la factura. Sí, es pero la verdad que va rápido. Si cree que no sucede. Mis estudiantes me cuentan historias, ¿no? Porque ellos trabajan al mismo tiempo en empresas de desarrolladores. Y sí, es que a veces me dicen, no, ¿cómo le haces para estudiar y trabajar al mismo tiempo? Me están grabando. En español. Es que a mi jefe no le importa si me paso cierto parte del tiempo haciendo otra cosa. Entonces es la comunicación del cambio entre analistas de negocios y los desarrolladores, lo que entonces hace más rápido el cambio y más preciso, tal vez más rápido y más preciso, con menos errores. Pero después eso de la velocidad, pues eso depende. El que le gusta algo, le gusta y lo puede hacer rápido. Pero algo que agrega complejidad es el monitoreo. Si todo lo que se hace se tiene que monitorear, eso le agrega complejidad. Entonces, en
en una metodología así, con un equipo que combina desarrollo y negocio, podemos aplicar una metodología en la que tomamos problemas de mi Pareto Chart, los más importantes, tratamos de mapear esos a métricas, muy importante en una metodología de este estilo, métricas. Tratamos de decir, vamos a tratar de mejorar esta métrica, por ejemplo, el ciclo de tiempo o el tiempo de espera de tanto porcentaje. Vamos a aplicar las heurísticas para tratar de balancear nuestro proceso, eliminar las tareas a valor no agregado, reemplazar tareas de manera que se detecten los problemas lo más temprano posible dentro de la ejecución del proceso. Y vamos a generar ideas y vamos a darle una cierta prioridad y vamos a decir, estas ideas me parecen más prometedoras en términos de factibilidad y en términos del impacto que tendría. Hasta puedo hacer un diagrama PIC como el que había mostrado, ¿no? Factibilidad en el X y impacto en el Y, y aquí puedo decir, estas son las que tengo que hacer. Y voy e implemento. Y pruebo, monitoreo. Si no hay monitoreo, no hay metodología incremental. El problema de mucha gente que aplica metodología incremental es que no miden, no monitorean. ¿Ah? Entonces hago cambios a lo naco y a ver si funcionaron, ¿no? Y pruebo otro, y otro, y otro, por creencias. Y lo que hay que tener en cuenta es que no hay milagros. No, en general no hay cambios que me mejoran todo. Hay lo que llamamos el rectángulo del diablo. Es este rectángulo. Es un rectángulo que si yo tiro de un lado, me sale del otro. Si yo trato de mejorar calidad, empeoro los costos, lo que quiere decir incrementarlos. Si yo trato de hacerlo las cosas más rápido, empeoro los costos o empeoro la calidad, o los dos. ¿Ah? Y a veces puedo tener un proceso que lo optimizo tan bonito, que es calidad, tiempo y costo, chévere, pero no es flexible. El caso de una empresa de seguranzas que tenía un proceso muy bonito para manejar demandas, excepto que en tal país a veces hay lluvia como la que hubo aquí hace 2 días. ¿Ah? Y cuando sucede eso, llegan las demandas, entonces precisamente en ese momento el proceso se volvía súper lento. Entonces tenía un proceso que era muy bonito cuando no se necesitaba, pero feo cuando se necesitaba. Es decir, el proceso perfecto cuando solo habían, digamos, 2 o 3 demandas por hora. Pero cuando ya había unas 50 demandas por hora, que es cuando había un desastre, entonces ahí se volvía terrible. Lo que tenía es falta de flexibilidad, no tener en cuenta el contexto de ejecución, no tener varias variantes del proceso, una para el caso que hay un desastre y una para el caso normal. Flexibilidad. Y esos 4 son las 4 dimensiones del rectángulo del diablo en rediseño del proceso. Costo, tiempo, calidad y la cuarta dimensión, flexibilidad. Y vamos a tener métricas aquí, aquí, aquí y aquí, y vamos a ir en cada cambio que hacemos determinando qué métricas van a ser impactadas y monitoreando particularmente esas métricas para ver qué impacto tuvo el cambio que hice en términos de diferentes métricas. Si mejoró calidad, bien, si disminuyó el ratio de errores, pero incrementó el tiempo, entonces vamos a ver qué tanto incrementó el tiempo con respecto a qué tanto ganamos en términos de reducir el número de errores. Estas son 10 heurísticas de rediseño. Y yo lo que le digo siempre es que automatización es la última. La última que vamos a aplicar. Muy importante, pero la última, porque la vamos a aplicar al proceso optimizado. Hay algunas que tienen que ver con eliminar tareas o combinar 2 tareas. Hay otras que tienen que ser con cambiar el orden de las tareas para balancear el trabajo, balancear la detección de defectos. Hay unas heurísticas que tienen que ver con especializar las tareas. A veces usted tiene una tarea para 3 casos diferentes y hay 3 personas diferentes. La misma persona tiene que poder tratar todos los 3 tipos de casos. Digamos 3 tipos de demandas en el contexto de seguridad. ¿Qué puedo decir entonces? Mejor especializarla. Voy a tener una versión de la tarea para demandas de tipo de carro, otra para demandas relacionadas a sinistro de casas,
otro para demandas relacionadas a viajes, por ejemplo. Y vamos a poner un equipo diferente para cada una de esas. Me fui de una tarea a 3 versiones de la tarea. Especialicé la tarea o especialicé todo el proceso. Y eso incrementa en términos de tiempo mejora los ciclos de tiempo, porque la gente se vuelve más eficaz entre más especializada es. Pero empeora, por ejemplo, flexibilidad. Porque si tengo mis recursos muy especializados y entonces de repente me salen un montón de sinistros de casa. Y están aquí los tipos en sinistros de viaje y no hay nada desocupado, pero estos están súper ocupados. Es como que no puedo movilizar mis recursos más fácilmente. Entonces ve cómo puedo mejorar en tiempo especializando, pero empeora en flexibilidad. Ese tipo, cada una de esas heurísticas tiene eso. Hay cosas que tienen que ser como optimizar el uso de recursos, poder hacer los recursos lo más movibles posible que puedan desplegarse en diferentes partes del proceso. Y hay algo que yo encuentro muy importante que tiene que ver con optimizar la estructura de comunicación de mi proceso. Cada proceso tiene una estructura de comunicación que se mapea en términos de mensajes y entre visitas, por ejemplo. Y una de las heurísticas es tratar de reducir el número de mensajes que intercambio, porque cada mensaje que intercambio es un tiempo de espera que se va detrás y se vuelve mi proceso, el tiempo de ciclo más grande. Pero el proceso perfecto desde ese punto de vista es el proceso donde solo comunico con el cliente al principio y al final. El complete kit que mencioné antes. Pero ese es un proceso que está muy desbalanceado hacia adelante. Y el otro es en el que el cliente me da algo, nada, y de repente le dijo 2 meses antes, me mandaste un pedido. Ahorita lo vi. Ese está desbalanceado hacia atrás. Es decir, que los problemas se pasan al final. Entonces hay que reducir los mensajes, pero evitar desbalancear el proceso hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Tiene que haber comunicación en los lugares donde es más óptimo de intercambiar la información. Y esto va también con monitorear las interacciones con los usuarios, calcular los tiempos entre 2 interacciones, a tratar de reducir esos tiempos entre interacciones con el cliente, de manera entonces a reducir los tiempos de ciclo. Y tratar de automatizar el envío y recibo de mensajes, por lo menos por ejemplo por medio de portales que me permiten comunicar con el cliente a través del proceso. Una de las razones principales por las que procesos se vuelven lentos es porque mi proceso tiene un problema en la manera como yo comunico o como está desbalanceado. Y entonces comienzan los clientes a llamarme, y qué está pasando con mi cosa, etcétera, y por qué es el cliente, le respondo, y pasan los recursos que debían ser usados para el proceso, se pasan respondiéndole a preguntas del cliente sobre cuál es el estatuto de mi solicitud. Y eso se puede de cierta manera, obviamente hay que rediseñar el proceso, mantener una mejor estructura de comunicación y también por medio de un portal que permita al cliente ver en qué estatuto está, cuántos días ha estado ese estatuto y hacerle como que un ping, ¿no? A ver, ¿qué tal? Y alguien le dice, no, sí, está en ese caso, lo vamos a avanzar. Bueno, ya hablé del Complete Kit, es lo primero que hablé. Y no voy a hablar de implementación de procesos, pero si van a YouTube, Marlon Dumas, tengo 2 videos de 1h30 dedicados exclusivamente a eso. Y ahí, 3 horas, evitamos decir qué BPMS preferimos. Así que si quieren saber qué BPMS prefiero, están perdiendo el tiempo. No les voy a decir. Sí. Y mañana, a las 8 de la mañana, para los que se levantan temprano, voy a hablar de monitoreo y controles, la última fase de monitores. ¿Tenemos tiempo tal vez para un par de preguntas? Sí. Y una foto.